práctica y sobre todo la parte general del derecho penal es elemental para determinar cuándo hay un delito, cuándo no hay el mismo. Y una de esas es la antijuricidad. A continuación vamos a analizar desde el punto de vista de la teoría del delito analizado por el finalismo y el funcionalismo moderado de Klaus Roxin. El funcionalismo radical de en este caso de Günther Jacobs, no vamos a analizar porque para este sistema de teoría del delito la antijuricidad viene a ser una forma de ausencia de imputación objetiva a través de los diferentes cánones que se estudian en la imputación objetiva. En tal sentido, vamos a afiliarnos, en primer lugar, con el finalismo y el funcionalismo moderado. Y eso no implica que este sistema no sea empleado actualmente. El artículo 344, numeral 2, literal B del Código Procesal Penal, señala como una causa de sobreseimiento que puede solicitar el fiscal al juez de investigación preparatoria, y en este caso ya el juez de la fase intermedia, cuando el hecho no constituye delito, específicamente cuando el hecho puede concurrir una causa de justificación. Entonces, a nivel procesal, está reconocido las causas de justificación como forma de sobreseimiento de un caso. Pero las causas de justificación es lo inverso a la antijuricidad, porque una causa de justificación conlleva a convertir y darle la connotación de jurídico al hecho típico cometido por el sujeto activo. En cambio, la antijuricidad es la inversa. Es la antinormatividad, lo prohibido, lo no permitido, lo contrario al ordenamiento jurídico. Esa es la connotación de la antijuricidad. La antijuricidad, según las escuelas clásicas, causalista y finalista, forma parte pues de un grupo denominado el injusto. El injusto penal clásicamente es conocido pues como la acción típica antijurídica. En la acción es el comportamiento humano que realiza el sujeto activo generando un resultado cuya acción o comportamiento y resultados se encuentran previstos previamente en la ley. Por lo tanto, su comportamiento se vuelve típico y por eso se habla de tipicidad. Pero más aún, si ese comportamiento se debe realizar a título de dolo o de imprudencia, para ser típico en el nivel subjetivo. Una vez que un comportamiento genere un resultado que tenga una connotación típica prevista en la ley, hay que analizar si esa acción típica es antijurídica, si vulnera el ordenamiento jurídico en su totalidad, o si existe alguna forma de justificar esa acción típica, de darle una suerte de legitimidad o justificación a ese comportamiento. Por eso es que cuando este comportamiento, esta acción típica, no reúne estas causas de justificación, se convierte en antijurídico y por lo tanto en injusto penal. Este injusto penal es el ámbito objetivo del delito. El injusto, tanto la acción, la tipicidad y la antijuricidad, es un análisis eminentemente objetivo del delito. En cambio, el análisis subjetivo del delito es la culpabilidad, donde se advierte si el sujeto activo es imputable, si tiene conciencia de la antijuricidad, ¿no? Ahí se analiza la culpabilidad, o si no existe una causa eximente una causa de exculpación
y por lo tanto es inexigible el comportamiento alternativo ajustado a derecho del sujeto activo. Esto no hay que confundir con lo que es la tipicidad, donde también se analiza el ámbito objetivo y subjetivo. Acá estamos hablando no de la tipicidad, estamos hablando del delito, del género. Y dentro de este género está el injusto. Y en el injusto está la acción, tipicidad, antijuricidad. El dolo, la tipicidad subjetiva está dentro o es una subcategoría de la tipicidad. En tal sentido, para que un comportamiento objetivamente sea catalogado como delito, debe ser una acción típica y antijurídica. Y para que un comportamiento sea catalogado como delito, completamente, debe ser una acción típica, antijurídica y culpable. Roxin le añade un elemento adicional que es responsabilidad, que también sería parte del aspecto objetivo del delito. ¿Qué es la antijuricidad? Es una situación de contradicción entre la actuación de una persona y lo jurídicamente prescrito. Aquí no hay que confundir con lo que es tipicidad. Tipicidad es el encuadramiento o la subsunción del comportamiento que realiza un sujeto en la ley, en el artículo que tipifica determinado delito. En cambio, la antijuricidad es la contradicción del mandato prohibitivo que nace de la ley. La ley es lo escrito. La norma es la prohibición que surge de esa ley. Artículo 106. La ley dice a nivel típico, el que mata a otro será reprimido con tal pena. Esa es la descripción típica del comportamiento adecuado a la ley. Eso se llama tipicidad. ¿Cuál es el comportamiento que contraviene el mandato del derecho? Es la que surge de ese mandato, de la propia prescripción normativa, de la ley. El que mata a otro. ¿Cuál es el mandato normativo ahí? No matar. No dice el tipo penal no mates, sino dice el que mata será sancionado con tal pena. Entonces el mandato prohibitivo es, y de la ley surge la norma, es no matar. Eso es la antijuricidad. La antijuricidad no es simplemente la adecuación del comportamiento al tipo penal, al 106, sino es vulnerar el mandato prohibitivo que surge, o la norma que surge de la ley, o del tipo penal. No matar. Hecha esta distinción, hay que tener en cuenta que este mandato prohibitivo de la norma de no matar tiene un sustento jurídico constitucional. La antijuricidad no simplemente es contradecir la norma, sino también lesionar un bien jurídico. Por eso es que la noción de la antijuricidad o sus elementos tienen dos connotaciones. Una formal, que es la vulneración de la norma penal, de ese mandato prohibitivo de no matar, y también un elemento material, el hecho de lesionar un bien jurídico, que es la vida, por ejemplo. De lesionarla o ponerla en peligro en caso de tentativa de homicidio. En tal sentido, ese es el sustento. Pero ¿dónde se encuentra el sustento constitucional? Y que la antijuricidad prácticamente es el puente entre el derecho constitucional y el derecho penal, en su aspecto material. Ese bien jurídico protegido recoge un derecho fundamental para el caso del 106, que es la vida. La vida es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución. Entonces, ese derecho fundamental previsto en la Constitución se convierte, en primer lugar, es un derecho fundamental, luego se convierte en un bien jurídico que conforma el aspecto material de la antijuricidad. Y finalmente, para ser protegido normativamente, se crea un tipo penal del 106 en donde se señala el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Ahí
surge la norma prohibitiva, no matar. Entonces, esta relación, este puente, de este paso de un derecho fundamental vida a convertirse en un bien jurídico y luego a convertirse en un mandato objeto o un objeto de mandato prohibitivo en una norma penal, es el traslado del derecho penal constitucional al derecho penal. Hay autores que tratan de darle prevalencia a uno sobre el otro o deslindarse de uno de ellos. En realidad, esto funciona como un engranaje. No se puede limitar o se puede limitar solamente la antijuricidad en su aspecto de norma penal o como bien jurídico, sino que tiene que tener una relación y deben existir estos dos elementos, ¿no? Roxin postula pues un funcionalismo teleológico o moderado, donde señala que lo que se da respaldo, legitima el derecho penal a través de la antijuricidad, solo es el bien jurídico protegido. Gunther Jacobs va al aspecto normativo, el aspecto formal. Pero en realidad ambas tienen confluencia y tienen razón de ser de su existencia. Otro detalle importante antes de pasar a las causas de justificación y tener en claro las cosas, es que la antijuricidad y la responsabilidad son dos elementos o dos categorías del delito que también tienen una distinción. Ya habíamos mencionado de que en el injusto, en la parte objetiva, podríamos encontrar la acción, la tipicidad, la antijuricidad y también la responsabilidad. Y en el ámbito subjetivo del delito, la culpabilidad. Pero hay un elemento que habíamos mencionado que era el elemento de la responsabilidad como parte o último estadio de la teoría del delito, según Klaus Roxin, en donde un comportamiento para que sea delito no basta que sea típico, antijurídico y culpable, sino también responsable. Entonces la responsabilidad es un elemento adicional que Klaus Roxin lo fundamenta desde el punto de vista del desvalor del resultado. Aquí se analiza, por ejemplo, las condiciones objetivas de punibilidad o incluso las causas absolutorias. Aquí, en realidad, cuando uno habla ya del estadio de responsabilidad, entiende que la acción es típica, antijurídica y culpable. Hay injusto y culpabilidad. Ya se determinó todo eso. Pero pese a ello, no es pasible de imponerle una pena a ese comportamiento. Una excusa absolutoria, por ejemplo, es el caso de los hurtos entre cónyuges, sin que medie violencia familiar. Si en esta relación de cónyuges no hay violencia familiar y uno de los cónyuges sustrae el bien del otro, no hay hurto que sea, este delito de hurto no es responsable. Por lo tanto, no hay delito. Ese es el ámbito de la responsabilidad. Pese a que el sujeto activo, que es el cónyuge que sustrajo el bien, realizó una acción que está adecuada en el tipo penal del 185 del Código Penal, que es antijurídico porque no hay ninguna causa de justificación, y es culpable porque se encontró en estado de conciencia normal, sin ninguna situación de error de prohibición o alguna causa de exculpación que le exima de la culpabilidad, o de la ausencia, o que lo excluya o elimine la conciencia de la antijuridicción, pese a todo ello, por mandato legal, se determina que estos hechos no son responsables. Entonces acá lo que se analiza es el resultado de este delito. ¿Y cuál es el resultado? Que en realidad lo que se cometió, este hurto, esta apropiación de un bien de un cónyuge a otro, en realidad son bienes que pertenecen a una sociedad conyugal. Incluso si son una sociedad, un matrimonio que se casó en bienes separados, los mismos bienes
que ambas partes comparten en su convivencia, en su cohabitación, en un núcleo familiar, se entiende que es de uso exclusivo de ambos, no de uno solo. Por eso es que el legislador señala que aquí no habría penalidad, por lo tanto, responsabilidad. En cambio, en el injusto lo que se analiza es la acción misma, el comportamiento mismo. En la responsabilidad, el resultado del mismo. Hechas estas aclaraciones, ahora vamos a analizar una por una las causas de justificación, teniendo en cuenta que la última causa de justificación, que es el consentimiento del titular del bien jurídico lesionado, es prácticamente ya una causa de justificación que está perdiendo existencia en la sociedad, ya que se entiende que todos los bienes jurídicos no pueden ser objeto de consentimiento para su lesión por parte del titular. Incluso las agresiones físicas. Alguien dirá, pero no, pues, si el sujeto pasivo consiente que lo golpeen, hay lesiones. Hay el delito de lesiones. No, señores. Las lesiones han ido evolucionando en el tiempo y ahora, incluso con lo que son los delitos de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar y contra la mujer en los contextos del 108b, primer párrafo, numeral 1, no aplica el consentimiento. Incluso la mujer le puede decir, pégame, y el consentimiento no opera, porque la mujer puede haber actuado con temor por una situación de desigualdad, de empoderamiento del sujeto activo, de una relación de confianza abusada por el sujeto activo, o en un contexto de violencia familiar. Lo que sí ahora ha evolucionado esto es con respecto a los delitos culposos. Y aquí, pues, el papel de la imputación objetiva, tanto desarrollada por Roxin como Jacobs, nos habla, por ejemplo, de lo que hoy conocemos modernamente como la autopuesta en peligro o competencia de la víctima. En realidad, el sujeto pasivo, en este caso, no es que consienta la lesión, sino que el sujeto se pone en una situación de riesgo. Crea un riesgo o aumenta un riesgo existente. Lo que genera que el sujeto activo, quien sí se encuentra dentro del riesgo permitido o no crea el riesgo, pueda generar que la responsabilidad se le atribuya o se le impute no al sujeto activo que causa la lesión, sino a la misma víctima. Sujeto adulto de 18 años que cruza una vía, la Panamericana, vía de alta velocidad, y no cruza por un puente peatonal o por una zona de tránsito permitido, sino se mete por la mitad de la vía. Sujeto activo conduce un vehículo dentro de los límites permitidos de la velocidad, ¿no? Sin estado de ebriedad, con documentos en regla, ¿no? Despierto, sin somnolencia, cruza, pasa y lo atropella a este joven de 18 años. ¿Hay acción? Sí. Hay acción y resultados, lesiones, incluso muerte, en caso de que haya muerto el joven. ¿Se ajusta en un tipo penal? Sí, dependiendo en este caso, como no ha habido dolo, puede ser en todo caso imprudencia, en el ciento lesiones culposas u homicidio culposo, ¿no? Dependiendo. Es antijurídico, ahí analizamos. Es antijurídico, pese a estar previsto como tipo penal en la ley, como delito. Acá podemos hablar del consentimiento. Bueno.
pero ya una versión no tanto como consentimiento en sí misma, como el sistema finalista o funcionalismo moderado, sino desde un punto de vista funcional normativista, en donde este sujeto activo creo, o mejor dicho, aumentó el riesgo. El riesgo ya estaba creado, porque estábamos hablando de un circuito, de un tráfico vial donde se permite estos riesgos, ¿no? Pero él crea adicionalmente un riesgo adicional. El hecho de ingresar a esta vía de manera descuidada, no por el lugar correspondiente, lo que motiva a que muera atropellado. Claro que esto no aplica para menores de edad, para adultos mayores, para personas en estado de ebriedad, en estado de inconsciencia absoluta. Para ellos no aplica, ¿no? Tampoco para las mujeres víctimas de violencia contra la mujer, integrante de grupo familiar, en caso de agresiones, incluso para los feminicidios. Ya no aplica la autopuesta en peligro, mucho menos en violaciones sexuales. Hace 10 años atrás, me recordaba pues hace 10 años atrás cuando era yo asistente, que aún se hablaba todavía del tema de la víctima de violación sexual, sobre todo la mujer, como si ella se hubiera autopuesto en peligro, o la competencia sería de ella. Y me parecía extraño y curioso, ¿no? Que decían que, por ejemplo, la mujer le denominaban la famosa denominada víctima provocadora, que la víctima provocó que el sujeto activo abusara de ella. Eso estamos hablando hace una década. Y había juzgados, había fiscales que aplicaban ese criterio. Claro, en ese tiempo no estábamos pues en este tema de la protección de la mujer, este interés tan ahora más desarrollado, evolucionado. Y antes se hablaba incluso de autopuesta en peligro de una mujer en un caso de violación sexual. Esto ya no ocurre pues actualmente. Eso sí es un absurdo. ¿Y por qué? ¿Que porque la mujer de hace 10 años era distinta a la mujer de actualmente? No. Sino que ahora se entiende y se comprende que en estos casos de violencia de género, el sujeto activo tiene un poder sobre la víctima mujer. Y la víctima mujer, en ciertas situaciones, se ve sometida, ¿no? Se ve sometida y aparentemente consciente el acto, pero es que no lo consiente, porque no hay un consentimiento válido, es un consentimiento sesgado por el temor, por el miedo de que la puedan matar, por lo que le pueda pasar después de. Entonces este tema del consentimiento ya es un término que ya va evolucionando. ¿Mm? Y más que todo yo creo que ya se trasladó para el tema de los delitos culposos. Más allá. De ahí ya no tiene validez en otro tipo de delitos. Muy bien. Hecha esa precisión, vamos a hablar ahora de legítima defensa. La legítima defensa en realidad es una discusión y creo que me parece que esta es una de las causas de justificación que siempre han sido estudiadas, siempre han sido analizadas, siempre han sido objeto de discusión, ¿no? Como aquel sujeto que tenía especialidad en tiros de disparo, uso de armas, y mató a una persona que lo iba a hurtar, lo iba a robar, sus bienes. Eso, pues, ya tiene un tiempo atrás ese caso. Y mucho se ha discutido, ¿no? El hecho de que, ¿por qué no matar a un delincuente?
¿Por qué no ejercer el derecho del uso del arma de fuego civil y ante este delincuente, esta persona que quiere sustraer sus bienes de una persona, dispararle? Y listo. Es que la cosa no es sencilla, señores. Acá no podemos venir al autoritarismo dogmático, más que dogmático, político criminal. Este derecho penal actualmente se ha convertido en un autoritarismo del poder de lo que diga el legislador y de lo que diga el pueblo. Pero el problema es que el pueblo no está preparado, no está educado suficientemente para entender lo que verdaderamente es la protección de uno de los derechos humanos, sea de la víctima como del agresor. Ante un pueblo que desconoce, provecho pues para los gobernantes, ¿no? Entonces, en esta política criminal autoritaria, que trajo incluso al derecho penal simbólico y muchas cosas más, que me pasaría horas explicando, muchas propuestas se hablan, por ejemplo, de autorizar el uso del arma de fuego de civiles para disparar sin ninguna situación de razonabilidad a una persona, a un supuesto delincuente que quiere sustraer las pertenencias personales de una persona, del sujeto que va a emplear el arma de fuego. Pregunto, ¿la vida vale más que el patrimonio? O mejor dicho, ¿la vida vale menos que el patrimonio de una persona? Algunos dirán, no, pero este patrimonio es mi esfuerzo de años, de décadas. No es, señores, así. Por más que a algunos les dé coraje, como dicen los mexicanos, en realidad la vida es el bien esencial y fundante de todos los derechos. Entonces acá la legítima defensa tiene que tener en cuenta ello. Por eso que su definición es muy importante. Quien obra de manera adecuada en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros ante una agresión ilegítima. Aquí el sujeto pasivo, que viene a ser la víctima ante una agresión ilegítima de un tercero, no tiene el deber de tolerar. Nadie está obligado a tolerar que lo roben, que lo asalten, que lo golpeen, que abusen. No. Ante la ineficiencia de la seguridad pública estatal en esas circunstancias, un individuo puede utilizar sus medios para defenderse ante esta agresión ilegítima. Y es válido, pero también tiene límites, como todo en el derecho. Todo tiene límites. No hay nada absoluto, arbitrario, extralimitado o abusivo. Si no fuera así, dejaría mi cargo hoy día mismo, dejaría colgado mi título de abogado y me dedicaría a otra cosa. Para eso existe el derecho. Para eso existen ustedes, abogados o futuros abogados, de analizar esos límites. ¿Cuándo existe una causa de justificación? ¿Cuándo no hay? ¿Cuándo hay un abuso de esa causa de justificación? ¿Cuándo no hay? ¿Cuándo hay delito? ¿Cuándo no hay? La legítima defensa, según legalmente, el artículo 20, numeral tercero del Código Penal, establece 3 requisitos. Que la agresión sea ilegítima. Esto es claro. Uno para defenderse tiene que defenderse de una agresión que es ilegítima. Porque si fuera legítima, en realidad ya la legítima defensa no operaría, ¿no? ¿Cuándo no habría una agresión ilegítima? Estos famosos casos de los policías que intervienen, o los serenos que intervienen a los comerciantes ambulantes. Pero vámonos, más que al comerciante, vámonos al policía, porque yo creo que de los serenos, bueno, no tienen mucha preparación, se les puede incluso justificar, o bueno, hay alguna
posible error de prohibición en sus comportamientos abusivos, bueno, pero vamos a chancar al verdadero que sí debe saber y debe comprender lo que hace irregularmente un policía. No por algo se prepara en una escuela. Un policía, según su manual, puede reducir a una persona que se resiste a su intervención con la vara de reglamento. Lo puede utilizar según su manual de derechos humanos, que está vigente a nivel nacional, de reducirlo con golpes de vara debajo, atrás de la rodilla, para que esta persona se arrodille y de esa manera se le pueda sujetar los brazos y enmarrocar. También, según este manual, se puede utilizar esta vara, que es una vara de goma, ¿no? Y se puede golpear los muslos y brazos. Punto. Nunca tórax ni espalda, ni mucho menos la cabeza. Y peor aún, partes genitales. Pero el policía, en el calor de la batalla, como dicen, en el calor de la lucha por defender la seguridad social, le mete varazos en todo el cuerpo a la persona, la cabeza y todo, para reducirla, porque el intervenido es fuerte, es más grande, qué sé yo, y no se deja reducir. Ahí hay un abuso de autoridad. Ahí esa agresión realizada por ese policía es ilegítima, completamente ilegítima. La agresión en la cabeza, en el tórax, en la espalda o en las partes genitales del intervenido. Y ahí puede el intervenido defenderse ante esas agresiones. Cosa que no sucede con las agresiones que pueda sufrir con la vara en los muslos y en las piernas. Y en los brazos y en los muslos. Porque eso sí está permitido. Puede forcejear, todo eso, ya. Pero si provoca una lesión al policía cuando está sufriendo estas agresiones solamente en los muslos y los brazos, puede ser pasible de delito, de lesiones al policía o de violencia contra la autoridad policial. Entonces ahí hay que ver cuándo hay una agresión legítima y cuándo es una agresión ilegítima. Asimismo, el sujeto activo no debe provocar la agresión. Si el sujeto pasivo provoca la agresión y luego pretende defenderse de ella, no hay. Y este es un ejemplo muy interesante con respecto al tema de la violencia de género, la violencia doméstica o la violencia familiar. Muchos sujetos activos, varones en su mayoría, alegan en algunos casos que la mujer le provocó y que por lo tanto le dio su golpe. Puede ser que la mujer lo haya provocado, puede ser que la mujer lo haya insultado, puede ser que la mujer haya motivado en cierto modo que el hombre le agreda. Puede darse, sí. Pero hay que recordar algo, la violencia es cíclica. No es simplemente, porque hoy día la mujer me gritó, hoy yo la golpeo. La mujer grita por algo. ¿Por qué? Porque quien lo provocó fue el varón. Y ustedes dirán, uy, entonces están condenados todos los varones. ¿No? Simplemente si es que hay problemas, episodios de esta naturaleza, lo mejor es separarse. Lo mejor es que el varón se aleje. Porque la violencia es cíclica. No, pero la mujer quiso agarrar un cuchillo
y lanzármelo. Y como yo lo esquivé, agarré otro cuchillo y se lo lancé. Y bueno, yo tuve mejor puntería y le cayó en el hombro. Pero actué en legítima defensa. Tampoco. Esa mujer ha reaccionado de esa manera porque, en cierto modo, el varón provocó ese hecho. Sea por cualquier motivo, celos, enojo, una falta de comprensión, lo que sea, no opera legítima defensa. No, pero doctor, ella despertó una mañana y me quiso golpear con un palo, sin razón alguna. Y yo lo que hice simplemente es defenderme. Tampoco. Hay un estudio muy interesante en Estados Unidos sobre el tema de violencia de género, en donde incluso la legítima defensa de la mujer no es necesariamente que se realice en el mismo acto que es violentada, sino que puede pasar un tiempo. En caso de que las mujeres son agredidas tan constantemente, día tras día, no tienen formas de salir de ese ciclo de violencia, las autoridades no la escuchan, no hay apoyo, la sociedad también no se inmuta ante esas circunstancias, y esta mujer en un tiempo que pasa ante tanta violencia, sea física, psicológica, incluso sexual, llega un momento en el cual advierte que su pareja, que su agresor, se encuentra en un momento desprevenido, como durmiendo, por ejemplo. Está acostado. Y es el momento preciso en el cual esta mujer puede librarse de esto. ¿Qué hace? Agarra un palo de golf y se lo encesta en la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces por cada episodio de violencia que ha sufrido, por cada violación que haya sufrido, por cada golpe, insulto, maltrato, humillación que ha sufrido. Asesinato en primer grado, pena de muerte para esta mujer. No, señores. Típicamente, en Estados Unidos, claro que es un delito de homicidio en primer grado, con la pena capital, dependiendo de los estados, ¿no? Sobre todo los estados orientales. En el estado occidental no hay pena de muerte para eso. Pero sí en Miami, Nueva York, ahí sí, pena de muerte. En otros estados son cadena perpetua. Entonces, incluso ahí, se señala pues que ahí la mujer actuó en legítima defensa. Pero ¿cómo puede ser legítima defensa si premeditó el hecho de forma alevosa incluso? Cuando el sujeto, la víctima estaba durmiendo. Eso en el Perú es prácticamente un asesinato por alevosía. Y por los tantos golpes que le da, ferocidad. No. Para el sistema norteamericano, aquí hay una legítima defensa. Interesante. Entonces, si entendemos que la víctima, mujer, siempre está en este ciclo de violencia, ¿cómo el sujeto activo en esas circunstancias, por ejemplo, va a alegar, ese varón que se da cuenta que la mujer le va a encestar el bat de golf, diga, oh, me quiere golpear, yo agarro otro objeto y pum, le golpeo? Digamos, muere la chica, la mujer, o queda lesionada gravemente. ¿Legítima defensa? No, señor. Porque esa agresión que la mujer te iba a dar era una agresión legítima. En legítima defensa de ella misma, por las constantes agresiones que tú, como varón,
como esposo, como conviviente, como padre de familia, padre de sus hijos, como hermano, como qué sé yo, o enamorado, lo has venido haciendo cíclicamente día tras día tras día. Finalmente, un requisito importante es la defensa necesaria. La defensa necesaria es una situación en donde el sujeto que va a defenderse tiene que evaluar los medios, los más menos lesivos para realizar esto. Vamos al mismo caso de la familia norteamericana. La mujer, víctima de violación, maltrato físico y psicológico de parte de su esposo, de manera constante, decide en ese momento que su marido está durmiendo, encestarle el golpe con el bat. ¿Será la defensa necesaria? Teniendo en cuenta, y eso hemos mencionado, que no tenía otras formas de recurrir a la autoridad, que el hombre la encerraba, la tenía prácticamente, cierto modo, secuestrada, la sociedad no se da cuenta, o el barrio no se daban cuenta de su situación, y prácticamente la única vía de escape de ella era lesionar o matar a su agresor, ¿no? Entonces ahí hay que ver esa necesidad. Era necesario. Otros dirán, uy, pero podría haberse escapado por la ventana. Si la puerta estaba cerrada bajo llave, salía, gritaba por la ventana y salía. Y digamos que si vive en un departamento, un apartamento de último piso, ¿cómo puede saltar? ¿No? Entonces, esto se analiza caso por caso, circunstancia por circunstancia, ver el grado inevitable en donde la mujer, o en este caso, el sujeto que quiere realizar esta defensa, tiene que ver las posibilidades. Y si no hay posibilidades menores, y solo le queda esa única posibilidad, esa forma de defenderse, esa es la forma, es la única que tiene que ser. Entonces algunos me dirán, entonces, perfecto, pues, si un sujeto tiene su arma de fuego y es asaltado por dos ladrones que lo amenazan con unos cuchillos, unos en su término que le dicen ellos, las chavetas. Entonces es la única posibilidad de defenderse, ya no puede correr porque está en una vía cerrada, no hay gente, es oscuro. La única forma es agarrar el arma de fuego y disparar. Y punto. Y no había la posibilidad de dejar que tus bienes se los sustraigan. Y uno diría, y me responderían, no, pues, primero es mi patrimonio. Dos, ¿cómo sé que no van a usar el cuchillo después? Quizá me pueden matar. Pese a que no ponga resistencia. Ya digo, llévense todo, ya. Entrego la billetera, entrego todo, ya, llévense. Y quizás no le caigo bien a uno de ellos y me acuchilla, me apuñala y me muero. ¿Cómo yo voy a saber eso? Entonces mi único medio de salvamento es mi arma. Ya, muy bien. Hasta ahí es válido que uses tu arma. ¿Qué vas a hacer con tu arma? ¿Vas a apuntar directamente hacia los delincuentes? ¿A estos personas que van a sustraer tus bienes? ¿O vas a disparar al aire para repelerlos? Interesante. Según el reglamento de uso de armas de fuego en el Perú, para personal civil, incluso para personal policial, se tiene que emplear el tiro en el aire como una forma de repeler la agresión.
Si no se hace ese medio previamente y tú apuntas directamente al cuerpo de estas personas, según este reglamento, estás decidiendo matar a una persona. Pero un momentito, yo le estoy apuntando a la pierna, le estoy apuntando al brazo, no le estoy apuntando para matarlo, la cabeza o el pecho, no, 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 le estoy apuntando solamente la pierna para que, y dispararle para que se caiga y no me ataque. No, señores. No, señores. Según el reglamento, el apuntar el arma de fuego a una persona, sea en la cabeza o donde sea, es ya es con el dolo de matar a una persona. ¿Pero por qué? Porque el arma de fuego tiene una suerte de riesgo de movimiento que no es ni el mejor disparador ni el mejor persona que utilice un arma de fuego tiene al 100% la certeza de que donde apunta va a caer la bala. Hay muchos factores exógenos, la fuerza de la mano, la fuerza del impacto, ¿no? Como la percusión misma, ¿no? Esto lleva probabilidades. Entonces, no es simplemente, no, yo lo quise apuntar a la pierna y bueno, cayó en la cabeza, murió. ¿Qué pasa entonces? Dispara al aire y los muchachos, estos chiquillos que están atacándote, no se van. Te retan a disparar. Ah, rétame, dispárame, pues a ver si eres varoncito. Y vienen con las chavetas a atacarte. ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Dejarte que te ataquen? No, pues. La única forma es apuntar al cuerpo y disparar. Morirán, no morirán, quedarán heridos, sea el resultado que se dé homicidio, lesiones, pero ya al apuntar un arma de fuego a una persona ya es homicidio, es dolo. Si no muere, tentativa de homicidio. ¿Pero podrá concurrir una legítima defensa? Sí. Claro, en un proceso largo que el fiscal trata de llevar hasta juicio oral, muchos fiscales dicen, ya esto de legítima defensa que se analice en juicio. Algunos jueces también siguen ese criterio. Cuando la legítima defensa está prevista como una causa de justificación que se puede analizar en la etapa intermedia para que el fiscal solicite sobreseimiento, sin necesidad de llegar a un juicio oral. Pero la hacen larga, no, si no nos queja el control interno, la víctima o la policía. Ese miedo, ese carácter timorato de algunos magistrados es lo que hace que lleguemos a estos problemas. Si una persona conoce y sabe lo que es una legítima defensa, no tiene temor a aplicarla si es que corresponde. Y punto. Pero lamentablemente hay así. E incluso esa legítima defensa se puede analizar cuando se dispone el archivo de un caso, antes de formalizar investigación preparatoria. Incluso antes. Pero no lo hace. Y si lo hace, el fiscal superior dice, no señor, formalice. Eso ya se verá en juicio oral. Y te obligan incluso a acusar para que llegue a juicio y en juicio recién se ventile el tema. Entonces son problemas que a veces ya no es problema dogmático, no problema de personas, ¿no? Problema de personas. Muy bien. Entonces esa agresión ilegítima tiene que ser siempre una acción humana real, actual e inminente, que vulnere o amenace bienes jurídicos de terceros. Aquí esto de real, no hay problema, actual e inminente. Ese es el problema, por ejemplo, en caso de la violencia contra la mujer.
En el caso que les propuse, ¿era la violencia actual? ¿O la agresión era actual e inminente? No era actual. El hombre estaba durmiendo, como todos los días. Pero había inminencia de que pueda ser agredida esa mujer en ese día, ¿sí? Que todos los días el hombre la golpeaba, todos los días abusaba de ella sexualmente, le insultaba. Entonces ahí la inminencia no simplemente es algo actual, sino algo actualizable. Es decir, que el riesgo que pueda sufrir, mejor dicho, que esta agresión ilegítima se pueda dar, no es simplemente en el momento, sino que pueda darse después, ¿no? Inmediatamente después. Necesidad racional del medio empleado, pues hay que saber cuál es la respuesta, ¿no? Ya hemos hablado, evitar excesos, ¿no? Y falta de provocación, ¿no? Ya hemos señalado que el que quiere ejercer su defensa no tiene que haber provocado o motivado la agresión ilegítima por el cual quiere defenderse. Estimado Vicente, público que me está escuchando, lo que les pediría es, me daría un minuto, por favor, estoy en horario, aún estoy en la oficina, como verán, solamente un minuto de descanso, de receso, ya que estos temas son muy, muy interesantes, y volvemos, por favor. Gracias, doctor, lo esperamos. Muy bien, estamos de regreso. A ver, vamos a otra causa de justificación muy interesante, lo que es el estado de necesidad justificante. También hay un estado de necesidad exculpante, pero que excluye la culpabilidad, como su propio nombre lo dice. Eso no vamos a analizar acá, porque nos toca analizar lo que es la antijuricidad y sus causas de justificación. El estado de necesidad justificante en la doctrina, pues, tiene 4 clases, pero la última clase, que es el estado de necesidad putativo, es cuando el sujeto activo cree estar en un estado de necesidad de manera errónea. Y lo que denominamos en la teoría del error como un error de prohibición indirecto, ¿no? Entonces, ahí el sujeto activo cree encontrarse en un estado de necesidad justificante que en realidad es aparente y por lo tanto
no se aplica. Entonces, en realidad, un estado de necesidad justificante como esa, catalogarla como en esa clasificación no sería muy correcta, ya que esta se analizaría ya en el ámbito de la culpabilidad a través del error de prohibición indirecto, ¿no? Entonces me permito solo analizar las tres primeras, que son las más en el ámbito de la justificación, las objetivas, ¿no? Estado de necesidad agresivo, estado de necesidad defensivo y estado de necesidad coactivo. ¿Qué significan estas? El estado de necesidad agresivo es cuando el peligro es ocasionado por fuerza física irresistible o por un riesgo permitido. El estado de necesidad, en realidad, para analizar sobre sus clases, es necesario también entender que aquí el sujeto activo que es imputado por un delito realiza un juicio de ponderación de bienes jurídicos en conflicto. Es interesante porque aquí el sujeto pondera frente a un bien que puede ser lesionado en su contra, un bien propio, un bien jurídico propio o un bien jurídico de tercero, lesiona otro bien jurídico para repeler ese bien. Repeler el daño a su bien jurídico o al bien de un tercero. Pero más que repeler un bien, la agresión a un bien jurídico es el peligro, la inminencia de que pueda pasar una lesión a su bien jurídico y por lo tanto tiene que repelerlo con la lesión de otro bien jurídico. Entonces acá hace un juicio de ponderación. Su bien jurídico versus el bien jurídico de un tercero. Salvar su bien sobre un bien de un tercero. El estado de necesidad justificante conlleva a proteger un bien jurídico de mayor relevancia o de igualdad relevancia frente al bien jurídico sacrificado de un tercero. En cambio, un estado de necesidad exculpante puede darse el caso de que el sujeto activo proteja un bien de menor jerarquía frente a un bien de mayor jerarquía. ¿No? Más preocupante, más problemática es la situación ahí. ¿No? Pues es un estado de necesidad exculpante. También un estado de necesidad justificante, o protejo un bien contra otro bien jurídico de igualdad, o sobre un bien jurídico que protejo es mayor frente al bien que voy a sacrificar. Aquí, a diferencia del estado de la legítima defensa, en la legítima defensa hay un agresor que causa una agresión ilegítima, ¿no? Y uno tiene que repeler esa agresión a través de un estado de defensa, ¿no? Pero en cambio acá, en el estado de necesidad, es un peligro a la lesión de un bien jurídico que no necesariamente lo realiza una persona, sino que puede ser causado por una situación de fuerza física irresistible. Por ejemplo, y ese es el estado de necesidad agresivo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una alerta de tsunami, en donde las personas, al escuchar ello, corren despavoridas hacia las zonas más altas de un lugar, de una ciudad, y ante el impedimento por existir determinadas garitas de control o tranqueras que impiden acceder a esas áreas,
lo rompen, lo destruyen, o incluso el personal de vigilancia señala y dice, esta es área privada, esta es área de qué sé yo, de un magnate, una mansión, no está permitido. Empujan, lo golpean y sube. Y realmente llega pues el tsunami y se salvan, junto con el dueño de la mansión y el vigilante incluido. Entonces, aquí hay un peligro creado no por un tercero en específico, sino por una cuestión de la naturaleza. Esto conlleva a que el sujeto pasivo, al sujeto activo, al advertir que hay un peligro inminente para su vida o su integridad personal, su salud, tenga que dañar otros bienes jurídicos para salvar su bien. ¿Qué daños, qué bienes ha afectado? El tema del patrimonio. Ha destruido la tranquera, la garita, e incluso ha lesionado a un vigilante. Lo han golpeado para poder llegar a subir o entrar a esta zona alta o una colina que existe en el lugar, ¿no? Entonces, acá hablamos de un estado de necesidad agresivo, ¿no? Ahora, un estado de necesidad defensivo. Aquí, la organización defectuosa tiene relevancia jurídico-penal a nivel objetivo, mas no a nivel subjetivo por ausencia de dolo. Es decir, el peligro acá no lo crea la naturaleza, como en el estado de necesidad agresivo, sino una persona. Pero esta persona crea la agresión ilegítima no de manera dolosa, sino culposa. Y ante esa situación, el sujeto activo o el sujeto activo tiene que defender sus bienes jurídicos frente a esa agresión ocasionada por un tercero de manera culposa. Un ejemplo clásico es las vías de comunicación, el tráfico rodado. Una persona en estado de ebriedad casi absoluta está conduciendo en las calles de una vía principal, de una avenida principal, y se cree el Schumacher peruano, y empieza a acelerar a toda velocidad por toda la avenida, sin importarle si choca con atropella personas, choca con otros vehículos, no le importa nada, y acelera a toda velocidad. Entonces, ante esa situación, muchos transeúntes, por la desesperación de no ser atropellados, porque incluso este chofer, este vehículo, también puede darse el caso de que pueda subir por la vereda y matar a las personas. Entonces, las personas que hacen, rompen los vidrios de las tiendas comerciales existentes e ingresan al lugar. Otros se empujan para correr, para escapar, ¿no? Entonces genera una conmoción en la cual todas estas personas, para evitar ese riesgo de que puedan ser atropelladas, lesionan otros bienes jurídicos. De menor intensidad, sí, y en algunos casos de igual intensidad. Es decir, su vida está en peligro. No van a esperar, pues, que el que está delante le ceda el paso y le permita correr o adelantar. En algunos casos, para seguir corriendo y ante una persona que está ahí a su frente, pero que corre menos o es más lenta, y para correr y acelerar lo tiene que empujar, lo empuja y cae esta persona y este sigue corriendo,
Y en esas circunstancias, esa persona que cae justo es atropellado por este sujeto. Sería pues un estado de necesidad justificante, no exculpante. Un exculpante tendría que ya poner en riesgo el peligro no solo de una, sino de varias personas, ¿no? Pero también hay cuestiones ahí, límite que tendría que analizarse, ¿no? A nivel de culpabilidad. No lleguemos todavía a eso. Entonces, aquí el estado de necesidad defensivo, en realidad lo que hace el sujeto activo es tratar de defender su bien a toda costa, ya que hay un peligro inminente provocado por un tercero, eso es por acción humana, pero que éste no actúa de manera dolosa, sino de manera culposa, ¿no? Y genera un peligro hacia los demás. En cambio, en el estado de necesidad coactivo, la acción de salvaguarda se lleva a cabo en contra de un tercero que no posee competencia del peligro amenazante. Y acá está la diferencia con la legítima defensa. En la legítima defensa, la acción de salvaguarda se lleva a cabo en contra de un tercero, de una persona, pero que sí posee la competencia del peligro amenazante. El caso de los dos chiquillos que estaban con las chavetas atacando al joven que usaba arma de fuego. Ellos dos tenían competencia de la agresión, del peligro, porque ellos tenían el dominio organizacional de la producción del resultado de lesiones o de muerte del sujeto que manejaba el arma de fuego. Entonces, ahí hay una legítima defensa. Pero en el tema del estado de necesidad coactivo no es que la acción de salvaguarda va dirigida contra el que causa el peligro o genera el peligro, sino contra un tercero. Mismo ejemplo. Estos dos chicos están atacando a esta persona que usa el arma de fuego. Ha disparado hacia el aire y los muchachos le siguen, lo siguen persiguiendo. Él teme por su vida y corre, pero ya no hay salida, ya está prácticamente cerrado. La vía tiene un cierre. ¿Pero por qué tiene un cierre la vía? ¿Por qué está cerrada la vía? Porque esa vía justamente está cerrada porque hay una suerte de un evento, ¿no? Una actividad deportiva, digamos que ese es en la plaza, justo esa zona siempre ha sucedido los hurtos clásicos y robos por la Estadio Nacional. Pero hablamos de la otra, el otro lado de la vía expresa, el lado donde está la Victoria, en ese pasaje. No hay, se ha cerrado la vía porque hay un partido de fútbol. Entonces el sujeto activo, el que va a defenderse ante este riesgo, ve a una persona que está impidiendo pasar esa zona y le pide auxilio y le dice: señor, por favor, me están atacando, me están persiguiendo dos delincuentes, me quieren asaltar. El otro no entiende, porque hay gente cuadriculada siempre, y no entiende y cree que este es un mentiroso que quiere colarse, que quiere ingresar y no le permite. No, tú no pasas. Pero señor, me están atacando, ve ahí los jóvenes que vienen, esos son igual que tú, son unos pandilleros. No pasa. Entonces, ante esa situación, ¿qué tiene que hacer? Agarra el arma de fuego y le dice: señor, o me deja pasar o lo voy a tener que disparar. El otro: me quiere matar, grita: señor, auxilio, me quiere matar, acá un joven, hace todo su escándalo. Y como este sigue haciendo su escándalo,
El otro joven cruza, pues, ¿no? Cruza. El otro lo quiere impedir, lo golpea, ya qué sé yo. Entonces, acá la agresión no se dirige directamente con los agresores ilegítimos, sino contra un tercero, para poder repeler la agresión provocada por esos terceros y salir. Pero si él ejerce la violencia sobre sus agresores, directamente ya es un estado ya no es un estado de necesidad coactivo, sino un estado, mejor dicho, una legítima defensa. El estado de necesidad tiene que tener dos requisitos. Una situación de peligro o situación de necesidad, que sea actual y real, no aparente. No puede decir, ay, yo creo que hay un peligro, ¿no? Yo creo que hay una situación de peligro o necesidad. No. Acá el sujeto activo tiene que observar esa situación de peligro y riesgo, que sea inminente. Por ejemplo, en el caso del tsunami, la alerta de tsunami no lo hace los policías, las autoridades encargadas, sino un vendehumos, un muchacho que empieza a gritar tsunami, 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 y grita por todas las calles. Y la gente ante ello cree en lo que dice el muchacho y sube. ¿Es una situación real y actual de peligro? No. Los golpes que le hayan producido a los muchachos, al vigilante o el ingreso a propiedad privada, que puede ser violación de domicilio, o las lesiones, o los daños y las lesiones que haya producido al vigilante, ¿habrá delito? Hay delito. ¿Hay una causa de justificación? No hay. No hay causa de justificación, porque no cumple ese requisito. Entonces es antijurídico, ya. Pero me dirán, un momentito, doctor, el señor, estos han creído pues erradamente. Ah, muy bien. Si ha creído erradamente que estaba en esta causa de justificación, eso no se analiza en la antijuricidad, eso se analiza en el siguiente nivel, en la culpabilidad. Y ahí se analiza bajo el error de prohibición indirecto, que creyó estar en un error, en una causa de justificación, un estado de necesidad justificante. Ahí recién se analiza eso. Por eso es que yo también les decía que el estado, una de las clases que es el estado de necesidad putativo, ya no se analiza en la antijuricidad, se analiza en la culpabilidad, ¿no? Y que también exista una necesidad de actuación. Es decir, que no exista otros medios menos lesivos para deshacerse del peligro, ¿no? Por ejemplo, están corriendo con la alerta del tsunami. Digamos que las autoridades ya ha habido las sirenas, todo ha salido, incluso hasta por las noticias de la radio y todo. Están corriendo hacia la colina, ¿ya? Y ven ahí, ahí está el cerco, ¿no? Rompen el cerco, el vigilante está ahí molesto, lo golpean, ¿no? Lo empujan para entrar y ven unos perros amarrados con cadena ahí, en los árboles, en maderas. Que claro, ladran, obviamente, ¿no? Ladran. Pero no te van a impedir, porque no están en el camino, están a los costados. Tú puedes pasar y subir. Pero justo uno de los que corren, asustados, agarra un palo y lo mata al perro. Golpea en la cabeza varias veces hasta que muera. Porque le asusta el ladrido, porque no le molesta el ladrido, porque no es tolerante y lo mata el perro. Ese comportamiento, ese daño, porque eso es un daño también, es delito de daños agravados cuando se mata animales, ¿no? Claro, que sea de patrimonio de una persona. Digamos que es un perro, un Rottweiler, qué sé yo. Ya. ¿Podría configurarse un delito? ¿Estaría dentro de la necesidad de actuación de este estado de necesidad? No. Eso ya es un exceso. Es un exceso en matar a ese perro que no tiene nada que ver, ¿no? O llegar a la casa, ¿no? La mansión,
entran a la casa y justo en la mansión, en un baño, la dueña de la casa o una fémina que está ahí, está duchándose. Y uno, aprovechando el pánico, que el miedo, entra. Y dice, acá me voy a ocultar. Escuchando, sabiendo que hay una persona que se está bañando ahí. ¿Eso es estado de necesidad? No. Peor, la abraza o le hace tocamientos indebidos. No hay nada de estado de necesidad ahí. Un estado de salvaguardar su vida no tiene nada que ver con esos actos que realiza. Entonces es un abuso de ese estado de necesidad, ¿no? Y todos esos no entran ya a un estado de necesidad. Por eso es que aquí en los requisitos del estado de necesidad justificante hablamos de la predominancia del bien jurídico salvaguardado. O sea, en realidad acá la doctrina dice pues que el bien que tú proteges debe ser mayor que el bien que tú afectas, ¿no? Que no sería de la misma jerarquía, porque si son de la misma jerarquía, vida, tendría que ser un estado de necesidad exculpante, ¿no? Pero yo opino que ahí en esos casos, en realidad, cuando es de bien de misma jerarquía, si bien es cierto, la vida, por ejemplo, no son bienes que se puedan ponderar así por así, hay circunstancias que establecen su tolerancia, ¿no? Para salvarse. Pero bueno, la doctrina en su mayoría señala que tiene que ser de mayor valor el bien que justificas, que proteges, que salvaguarda. Si es igual o de menor, entra estado de necesidad exculpante. Pero el tema de las ponderaciones de los bienes en realidad se hace en cualquier contexto, sea un bien de mayor o de menor jerarquía, se hace, ¿no? Empleo de medio adecuado para vencer el peligro. Hay que ver pues en qué momento, qué circunstancias se dan para emplear adecuadamente el medio, ¿no? Por ejemplo, eso de matar al perro ya no es un medio adecuado pues, para vencer el peligro. ¿Qué tiene que ver con el tsunami matar al perro? ¿No? No provocación de la situación de necesidad por el sujeto que realiza la acción de salvaguarda. Igual que la legítima defensa, no puede provocar el mismo sujeto que se ampare en esto haya provocado la misma situación de peligro o riesgo, ¿no? Muy bien. Antes, para terminar, simplemente faltaba analizar dos causas de justificación, que son los actos permitidos por el ordenamiento jurídico, que en realidad esto ya es lo que denominamos nosotros, ya los funcionalistas radicales o normativistas, o los que se afilian a la imputación objetiva, como conductas neutrales, ¿no? El sujeto que realiza, de acuerdo al ordenamiento jurídico, a su función, su rol, estaría pues justificado su comportamiento, ¿no? Que esté estable, pero que cumpla de acuerdo a los parámetros normativos o funcionariales que rigen su actividad. Si se extralimita, ya no ingresa ahí, ¿no? Por ejemplo, el caso de las lesiones de ese policía que golpea con la vara en los muslos o en los brazos del intervenido y que pueden haber generado lesiones. No, eso es obvio, va a generar lesiones, pero esas lesiones son permitidas porque el ordenamiento jurídico, su base normativa funcionarial de ese policía lo permite. Pero no las lesiones que se provoquen en la cabeza, en el tórax o en la espalda. Y respecto a la obediencia debida, es cuando pues uno ejerce su función conforme a un mandato. Un típico caso de esto, y justo de eso también lo presencié yo mismo, fue cuando se hizo un allanamiento por flagrancia delictiva. Dos muchachos habían ingresado a una vivienda de un vecino y sustrajeron una suma fuerte de dinero. Y luego se ocultaron en su casa. Los agraviados llamaron a la policía,
nos comunicaron al Ministerio Público para intervenir. Vamos al lugar de los hechos, me entrevisto con los agraviados, levantamos las actas. Efectivamente había rotura de la puerta, habían ingresado estos muchachos, ellos los identificaban porque los habían visto entrar a su casa, o sea, la casa de ellos mismos, o sea, su casa donde ellos viven, que son vecinos, por eso los conocen, ¿no? En tal sentido, todo eso se levantaron las actas, tal, y llegamos al momento cumbre, a la casa de los muchachos. No llegamos pues solos con 3, 4 policías, llegamos con personal de UCE, más de 10, 20 policías rodearon la casa todo, con combo y todo listo en la mano. Y la pregunta del medio millón me hace un policía: doctor, ¿ingresamos o no ingresamos? Y yo le digo, un momento, ¿está acordonado toda la casa? Sí. ¿Está todo cerrado? Todo custodiado para evitar que se escape? Sí, listo. Tocamos la puerta. Nos atiende una señorita estudiante de Derecho. Nos identificó como tal. Señorita, buenas noches. Le habla tal Jorge Luis Romero, fiscal de turno, tal. Venimos para intervenir a 2 sujetos que son identificados como tales y que están dentro de su casa, ¿no? Y están en flagrancia después de haber cometido un hurto en la vivienda aledaña. Yo soy estudiante de Derecho. Lo que usted va a cometer es un abuso de autoridad. Me va a violar el domicilio. Es un allanamiento ilegal. Así que, si usted ingresa, lo voy a denunciar. Y voy a denunciar a todos los policías. Estaba grabando incluso todo, ¿no? Yo dejo constancia de eso en el acta, ¿no? Está muy bien. Pregunta del otro medio millón se le hace, señorita. ¿Va a permitir ingresar? Porque según nuestra normativa del Código Procesal Penal, se permite el allanamiento de domicilios sin mandato judicial cuando exista flagrancia de delito. No. Señor jefe de la UCE, proceda. Doctor, pero nos va a denunciar por allanamiento, por abuso de autoridad, por daños. Nos va a denunciar. ¿Quién está autorizando esta diligencia? Usted, señor fiscal. En el acta ponemos así: en este acto el fiscal Jorge Luis Romero ordena que el personal policial de la UCE ingrese a la vivienda de la fuerza, rompiendo la puerta con la comba respectiva. Ingrese. Y que si a quién van a denunciar, es a mí, no a ustedes. Obediencia debida. Ingresaron los policías, rompieron, ingresaron a la casa, capturaron a los 2, los encontraron con el dinero y directo a la comisaría. ¿Creen que la chica no denunció? Denunció. Allanamiento, violación de domicilio, daños, violación a la intimidad, todos los delitos habidos por haber. Todos archivados. Al día siguiente, sustentando mi confirmatoria del allanamiento, el juez confirmó mi allanamiento, porque estaba en flagrancia delictiva. Con eso se archivaron todos los delitos, porque el juez convalidó mi allanamiento, que fue legal. Y los policías, tranquilos y felices. Así opera la obediencia debida. Pero ¿qué pasaría si yo les digo al policía, ingrese? Muy bien. Estamos dentro, encontrando a los chicos, a los muchachitos estos, y le digo, haga registro personal a las damas, a la señorita, que me ha caído chinchosa, como se cree estudiante de Derecho, hágale registro personal. Y el policía me dice, señor fiscal, usted sabe, yo soy varón, ella es dama. No le puedo hacer registro personal. Tendría que ser una personal femenina que le pueda hacer el registro personal. Y incluso el policía me dice, pero doctor, incluso ya hemos encontrado el dinero, ya lo hemos encontrado a ellos. Y yo le digo, no me importa, pues, hágale el registro para humillarla, ¿no? Para humillarla, para rebajar a la señorita. Si el policía hace eso, ¿estaría en una obediencia debida? No.
porque solamente su obediencia debida, según la normativa del Código Procesal Penal, es ingresar a un domicilio para fines de registro domiciliarios e identificación y captura de los sujetos activos del delito. Y en caso incluso que la señorita estaría involucrada, no tenía la autorización él para hacer el registro personal. Tendría que llamarse a una policía femenina. Por lo tanto, responsable de ese acto arbitrario, el fiscal que ordenó y el efectivo policial que ejecutó. Los dos, en coautoría. El mandante y el ejecutante. Muy bien. Muy bien, señores. Espero que haya sido de su agradable exposición. Trato de hacerlo más o menos, más sencillo posible para que puedan entender. Así que estoy presto a sus preguntas o algún comentario. Gracias. Bien, gracias, doctor. Estimados participantes, si alguno tuviera una interrogante, por favor, hacerlo en este momento. Bien, doctor, parece que no hay preguntas al respecto. Agradecerle, doctor, siempre muy didáctico con sus clases, agradecerle por transmitir sus conocimientos. Esperamos tenerlo de vuelta en nuestro círculo. Y muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, mi estimado, por la invitación y siempre gustoso de colaborar y apoyarlos en sus actividades académicas. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.